Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes a todos, amigos que nos acompañan en este nuevo lunes de nueva normalidad. Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Estamos transmitiendo desde el Hospital San Bernardo de León en esta serie de webinars que tenemos los lunes en el punto de las 6 de la tarde con diferentes temas respecto a toda esta historia del COVID. Quédense en casa para escucharnos. Y quédense en casa porque todavía no acaba este show. La nueva normalidad, ayer terminó la jornada de la sana, de esta cuarentena que nos mantuvo encerrados a muchos, mucho tiempo, pero esta nueva normalidad que ahora inicia, pues no es así como que vamos a liberarnos. No es el momento todavía. En muchas áreas en el país siguen en rojo según el semáforo del gobierno federal, porque todavía hay ascenso de casos. Los últimos días todavía han dado en el rango de los 3,000 casos diarios. Entonces, no es el momento todavía de salir si no es estrictamente necesario. Por favor, quédense en casa. Bienvenidos a esta nueva sesión. Gracias por estar aquí. Los saludo. Soy Fernando Castilleja, director de Bienestar y Prevención en Tech Salud. Y hoy tenemos una actividad interesante que tiene que ver con la parte respiratoria de COVID. ¿Hay neumonía o no hay neumonía en COVID? ¿Se necesitan respiradores o no se necesitan respiradores? ¿Cómo les va a los pacientes que llegan a una terapia intensiva? Vamos a platicar un poquito, de todo este tema. Gracias a quienes nos acompañan, a los medios que nos acompañan también esta tarde. Bienvenidos. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, escríbanla. Ahí está el chat para nosotros irles contestando las preguntas en la medida que vamos caminando o andando en esta transmisión. Quiero dar la bienvenida a los invitados de esta tarde. Esta tarde tengo dos invitados de lujo. Uno de ellos, profesor mío, el doctor Guillermo Domínguez Cherit. Gracias, doctor Guillermo Domínguez, por estar aquí. El doctor Domínguez Cherit actualmente es el decano de la Escuela de Medicina en la Ciudad de México. Y además también es subdirector de Cuidados Intensivos Medicina Crítica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición. Memo, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Memo. Y además tengo a otro gran amigo, muy buen amigo, colaborador de nosotros en TechSalud, profesor de Medicina Interna aquí en el Tecnológico de Monterrey, y además es profesor de Medicina Interna y Neumología en el Hospital Universitario, en la Universidad Autónoma, experto en broncoscopía y broncoscopía terapéutica. Doctor Francisco Moreno, gracias por estar aquí, Paco. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Saludos a todos. Gracias por la invitación. Qué gusto tenerlos aquí. Bueno, vamos a conversar. Amigos, dudas ahí en el chat y las vamos sacando. Durante mucho tiempo, en las últimas semanas, meses, se vino cuestionando que COVID era un tema, que no había neumonía, que había puro tema vascular y inclusive hay teorías conspiracionistas que dicen que el COVID no existe y cosas por el estilo. Paco, oye, tú eres neumólogo. ¿Qué tan cierto es que hay neumonía en el COVID o no hay neumonía? ¿Cómo está la cosa? Platícanos. Claro. Sí, mira, Fernando, pues bueno, esto fue una serie a raíz de una serie de mensajes en redes sociales confusos de que si afecta a otras áreas y que el pulmón no es un sitio primordial de infección de este virus, pues vino una gran cantidad de desinformación en la comunidad en general. Y pues esta pregunta con la que inicias viene muy a propósito de esto, aunque para algunos suene un poquito tonto decir, oye, pues si tenemos muy asociado el COVID con problemas respiratorios. Y así es, el COVID es causado por, la enfermedad COVID-19 es causada por un coronavirus, que es el SARS-CoV-2, y este virus primordialmente afecta las vías respiratorias. Va y se pega en receptores que se encuentran en células de las vías aéreas, y es por ahí donde inicia la infección, y por esta razón también es donde se tienen los principales síntomas.
en las vías respiratorias. Y pues sí, definitivamente una de las complicaciones de COVID-19 es la neumonía. En general, pues una buena cantidad de pacientes, 80% de ellos, van a tener una evolución leve que puede manejarse tranquilamente en casa, pero el otro 20% tendrán una afección pulmonar que los llevará a buscar atención a algún centro hospitalario. ¿Cuáles son los síntomas, Paco, del tema de la neumonía y de este 20% que eventualmente requieren ir a un hospital? ¿O cuáles serían así como que los datos de alarma, de alerta, para que alguien diga, ah, caray, algo está pasando, algo no está bien con mi familiar o con mi conocido o conmigo mismo? Claro, sí, mira, el 80% van a tener síntomas vagos, dolor de garganta, algunos tendrán fiebre, malestar general, síntomas parecidos a una gripa. Incluso hay una cantidad importante de gente que tal vez no tenga ninguna molestia, pero aquellos que se les agregue dificultad para respirar, básicamente ese es el dato de alarma para acudir a un centro hospitalario para buscar ayuda profesional. La falta de aire es el dato de alarma. Esa sensación de hambre, de aire, como que asfixia, como que hago algo y me canso más de lo que normalmente me cansaba y como que me falta el aire, ¿no? Así es, y ese dato es importante porque muchas veces las personas dicen, me falta un poco de aire, dejan pasar un día, 2 días, 3 días, se retrasa la atención médica y eso puede comprometer la salud. Cuando vamos a consultar por este síntoma de falta de aire, pues en la evaluación revisamos cómo andan sus niveles de oxígeno, vemos una radiografía de tórax y con eso ya nos damos una idea si hay algo que se deba de hacer o quedarnos en el hospital, ¿verdad? Actualmente sigue habiendo otras razones para neumonía, porque la neumonía es causada por también otros bichos y por otras condiciones, ¿no? Claro, cuando alguien lo admitimos por una neumonía, pues no nos quedamos con que nada más hay COVID, ¿verdad? Obviamente puede haber neumonía de cualquier otra causa, incluso al inicio de la pandemia, a principios de año, también teníamos casos de influenza, que se confunden mucho los síntomas, pero nos hemos ido alejando de la influenza y ahorita podemos tener neumonía por COVID o por otras bacterias o virus propias de la temporada. Entonces, es un hecho ahorita que cualquier persona que trae síntomas respiratorios que progresan y eventualmente llegan a una falta de aire importante, se tiene que descartar COVID. Así es, definitivo. ¿Verdad? Y si los síntomas son importantes, pues hay que ir al hospital, ¿no? ¿Cómo les ha ido a ustedes en la experiencia? ¿Cómo están viendo a los pacientes? ¿Cómo llegan a emergencias en general? Sí, pues mira, Fernando, tenemos la atención en la consulta de urgencias donde habitualmente vienen personas con fiebre o con algún síntoma general, a veces con síntomas digestivos, náuseas, vómito, y pues ahí hacemos la prueba de COVID y exámenes generales también. Si en la evaluación encontramos que hay neumonía, esos casos debemos de monitorizarlos de forma más estrecha y se quedan en el hospital, entre que confirmamos que tenga COVID u otra causa para esa neumonía. Si que no neumonía, entonces los mandamos a su casa con manejo de los síntomas, de la fiebre, del dolor, de la náusea, del vómito, de la diarrea, y pues con indicaciones precisas de qué hacer en caso de que empeoren los síntomas y sobre todo que se agregue la falta de aire y eso haga que vuelva de nuevo con nosotros a tener una evaluación y descartar que haya aparecido neumonía. En general, la mayoría de la gente que tratamos, la tratamos fuera del hospital, porque pues como ya dijimos, 80% de ellos no tienen neumonía, pero todos aquellos que documentamos baja de oxígeno en la sangre o la presencia de infiltrados o manchas en el pulmón que nos dicen que hay neumonía, ellos debemos de tenerlos más vigilados en el hospital. Ok, el doctor Memo Domínguez, en la Ciudad de México se ha visto un apabullante incremento en el número de casos a diferencia de otras partes de México. ¿Cómo le han hecho ustedes en el Instituto Nacional de la Nutrición, Ciencias Médicas y de la Nutrición para
solventar todo este tema, sobre todo estos casos que eventualmente de ese 20%, un buen porcentaje son enfermos graves que van a terminar en la terapia intensiva. ¿Cómo lo han manejado ustedes? ¿Qué tan frecuente les están llegando estos casos? ¿Cómo es tu experiencia, doctor? Bueno, pues de entrada hemos estado saturados continuamente desde hace aproximadamente 6, 8 semanas, y lo que nos ha ido llevando es a ampliar nuestros servicios de terapia intensiva, de tal forma de aplicar esto llamado reconversión. Empezamos con 14 camas, después seguimos a 22, después seguimos a 42 y hoy tenemos 48 camas disponibles, todas llenas. Y bueno, es difícil de manejar, sobre todo la gran demanda. Es evidente que llegan los pacientes no tan tempranamente como quisiéramos, y lo que tenemos es que hay una serie de pacientes que están en los pisos en general, que están agravándose, y nuestra capacidad es limitada. Y entonces, conforme egresamos a un paciente en terapia intensiva, se llena inmediatamente la cama, y nos estamos apoyando con los servicios de referencia y contrarreferencia coordinado por el CRUM en la Ciudad de México, que esto lo que hace es un censo que ha funcionado bastante bien, podríamos decir, para ver dónde hay camas para referir, sobre todo los pacientes que están poniéndose en una situación grave para acceso a una terapia intensiva con ventilador. Ok, entonces ustedes digo, los detectan en las salas de emergencias o en las áreas de admisiones, ven ciertos criterios. ¿Cuáles serían los criterios? Nos hacen una pregunta, inclusive me preguntan el nivel de oxigenación o de saturación que una persona debe tener para ser considerada de alto riesgo. ¿Qué criterios utilizan ustedes para poder decir, para que nos lo entienda nuestra audiencia? Oye, ¿sabes qué? Sí está bastante mal la situación como para meritar ir al hospital, para que no tampoco se me asuste todo el mundo. Claro. Bueno, para las personas que están en casa, bueno, obviamente los datos de insuficiencia respiratoria que tendrán dificultad, tú lo mencionabas, esa hambre de aire es algo muy significativo. Si tuvieran acceso a un oxímetro, que afortunadamente ya son muy comunes en la comunidad, aunque ahora hay que decirlo, ya están agotados, al menos en la Ciudad de México, bueno, pues aquellos pacientes que normalmente que estén con una saturación por debajo de 91, 90, ya es una cosa que nos motiva a acudir a visitar el médico. Dependiendo también, porque si hay pacientes que normalmente ya saturan bajito porque tienen una enfermedad obstructiva crónica por tabaquismo, o tienen una fibrosis pulmonar y ya están saturando de base 88, 90, bueno, con ellos habrá que ser más pegados, y en el momento en que empiece a bajar su oxigenación habitual, habrá que acudir al médico. Pero básicamente sería que estuviera respirando muy rápido, más allá de 24, 25, es nada más para tener alerta. Y si el paciente está definitivamente respirando por arriba de 30 por minuto, 30 respiraciones cada minuto, y si contamos con el oxímetro y tiene una saturación que está por abajo de 90, 91, habrá que pensar en acudir al médico, además de un signo que se acompaña mucho de una inflamación importante, es la fiebre. Y te refieren los pacientes que llegan y que después tienen datos de gravedad, que tienen una fiebre continua de difícil control, por arriba de 38,5, cotidiana, y a veces en varias ocasiones en el día. Entonces, son datos que sí ameritan que acudan al servicio médico. Y eso es relevante porque tú mismo lo mencionabas ahora, la gente no está llegando de manera temprana, ¿no? Quizá un poco porque han ido de un lado a otro buscando algo de apoyo y pues los lugares están saturados y eso eventualmente hace que lleguen un poquito más enfermos, ¿no? Y son los pacientes que pueden eventualmente llegar a terapia intensiva, ¿es así? Es correcto, y además lo que está pasando es que hay también cierto temor en los médicos familiares, podríamos decir, e incluso en médicos especialistas, que dan, por situaciones de la contingencia, dan mucho consulta telefónica, pero que aún así con estos datos dan un poco de largas, ¿no? Entonces hay veces que sí
hay que ser más suspicaces y sí y reconocer en el momento en que si existe alguna duda desde el punto de vista de un médico, acuda el paciente a revisión para poder detectar este tipo de alteraciones. Sí, me queda claro que si alguien trae síntomas, si tiene alguna, híjole, alguna sospecha mínima, yo pienso que más vale ir a revisarse e ir a alguno de los sistemas que lo puedan atender. Aquí el tema es pues la saturación. Esperemos, ojalá y que tuviéramos la oportunidad de tener sistemas un poquito más eficientes, menos saturados. Nos preguntan si hay que dar antigripales en los pacientes que se quedan en la casa. Paco, ¿qué opinas? Sí, digo, el tratamiento en casa es manejo de síntomas, ¿no? Si hay que dar algún antitusígeno, alguna medicina para controlar la fiebre, pues con eso podemos manejar los síntomas en casa, ¿no? O sea, con antigripales comunes, sin problema. Sin embargo, hay que vigilar por los criterios de severidad, ¿no? Si alguien tomó antigripales, le dieron algunos medicamentos para los síntomas, pero no mejoran, hay fiebre persistente, falta de aire, baja de oxigenación, pues sí es relevante acudir a la consulta. Paco, ¿cuáles son los diagnósticos que pueden confundir a una persona de tener COVID o no tener COVID? O sea, como para decir, no es necesario, no voy, no lo necesito. Claro. Mira, ahorita el doctor Guillermo comentaba que la fiebre es un síntoma pivote, es un síntoma importante y sobre todo la fiebre persistente. Pero hay una buena proporción de casos que tienen fiebre un día y luego dejan de tener fiebre y dicen, pues fue cualquier cosa. Incluso, como bien decía el doctor, se lo externan a algún médico. Y al tener síntomas vagos, alguna tosecita leve, tos seca, malestar en la garganta, entonces se minimizan esos síntomas y luego por allá después de la semana, generalmente día 7, día 10, que por ahí veíamos que alguien estaba preguntando cuándo vemos la neumonía. Generalmente el día 7, día 10 de los síntomas, entonces se vienen más la falta de aire o incluso puede volver la fiebre incluso de mayor grado y eso nos habla de que ahí viene la neumonía o que está presente la neumonía. A veces los síntomas no son tan importantes y ya nos llegan con la neumonía como presentación inicial del problema, pero en general, por ahí después de la semana, día 7, día 10, de haber iniciado con los síntomas, es cuando ya podemos tener la complicación de la neumonía. Nos preguntan también cómo se pueden separar o diferenciar algunos síntomas alérgicos, respiratorios altos de COVID. Mira, el problema de este virus es que no tiene ley, ¿verdad? De palabra. Sigue las reglas, ¿verdad? Entonces, hemos tenido casos de pacientes que tienen problemas alérgicos de toda la vida y que ahorita también estamos en temporada de alergias, que mucha gente va a consultarnos porque dice, doctor, no sé si será la alergia o será el COVID. Si el patrón de sus síntomas es el mismo de siempre, pues tal vez sea su enfermedad de toda la vida, ¿no? Pero si siente que sus síntomas están peor, es decir, la tos está más de lo habitual, si hay más falta de aire de lo habitual en el caso de los asmáticos, pero sobre todo si hay fiebre, al haber fiebre ahí ya nos olvidamos de las alergias, nos olvidamos de si es el asma, porque pues al final ni las alergias ni el asma dan fiebre a menos que haya una complicación. Y ahorita en este momento la infección más prevalente pues en nuestro país es COVID, entonces debemos de diagnosticar, de descartarlo. Muy bien, al doctor Memo Domínguez. Recientemente se ha publicado sobre que los pacientes que llegan a ventilación mecánica o a estos respiradores, que les va muy mal. Salió una publicación hace algunas semanas donde la mayor parte de los pacientes en respirador morían.
Entonces, esto tiene que ver con el ventilador, porque luego mucha gente decía que no te intuben porque te vas a morir. O sea, ¿tiene que ver con el respirador, por el hecho de poner un ventilador, o es la enfermedad que llegando a un nivel de gravedad es difícil de lidiar con ella? Bien, yo creo que es una enfermedad que tiene una mortalidad mayor que la que habíamos pensado al principio, eso sin duda. Si uno ve los primeros números de China, reportaban una mortalidad de aproximadamente el 10% de los pacientes que estaban intubados. Después se corrigieron cuando terminaron todos los números, pero después vienen las estadísticas de Nueva York, donde reportan en un primer artículo 88% y Londres alrededor del 50%. Y es una enfermedad que variando, por ejemplo, los italianos va de alrededor del 28-30% hasta un 50% que reportan al parecer los ingleses con datos. Entonces, no es el ventilador ni no es el mal manejo del ventilador. Es una enfermedad que tiende a presentar cuadros sumamente graves, que es una combinación de muchos factores, pero que evidentemente hacer una infección grave pues tiene una respuesta propia de cada organismo que hace que tenga algunos otros aspectos. Y viene un poco lo que comentabas, algunos le han llamado infodemia, mal hecha, donde vienen todas estas leyendas urbanas de que se morían los que intubaban, porque no tenían que haberlos intubado, porque era problema de coagulación y problema de inflamación, lo cual es obviamente una aberración. Precisamente se intubaban los que estaban más malitos, ¿no? Entonces esto ya hacía una especie de sofisma mal elaborado, donde la gente quería ganar adeptos en sus Facebooks o en sus Twitters o en sus WhatsApp, pero evidentemente es una enfermedad que cuando es grave es muy grave, tiene una gran porcentaje de mortalidad, y no solamente eso, tiene un promedio de estancia en el ventilador mucho mayor que otras neumonías comunes, como la llamada neumonía típica, y aquí lo voy a poner bacteriana, causada principalmente por bacterias, no por virus, o algunas otras neumonías que en promedio lo estamos viendo que se intuban y están en ventilación 5 a 7. Estos, por lo general, el promedio de todo el mundo es entre 10 y 14 días de ventilación mecánica de estos pacientes, porque sí se deterioran mucho de la función pulmonar, entre otras cosas. Pero sin duda, la ventilación mecánica tiene un papel muy importante. No porque se necesite la ventilación no hay que hacerla. Algún caso me tocó tener la conversación con nuestros colegas del área COVID, donde a alguien, la familia le decía que no te intuben porque intubar mata, ¿verdad? Y todo el equipo médico diciendo, no señora, queremos hacer el tubo porque es la forma que le podemos ayudar, y eventualmente esta persona se le intubó y salió adelante. ¿Qué opinas de esto? No, de hecho, digo, lo que se ha descrito también es que aquellos pacientes que no se intuban o se intuban tardíamente tienen mayor mortalidad, ¿no? El esperar por cualquier causa, en algunas series se les trataba de dar ventilación no invasiva, que ya sabemos que no es una buena opción, pero lo que se veía es que todos los pacientes que se retrasaba su intubación tenían mucho mayor mortalidad. Así que si cuando existe un dato de insuficiencia respiratoria franca, hay que intubar a los pacientes mientras más temprano van a tener un mejor pronóstico, y creo que no es una contraindicación, al contrario, es una forma de rescatar este pulmón y al final rescatar toda una vida cuando se intuba en una forma temprana y en una forma adecuada, ¿no? Correcta, ¿verdad? Paco, nos preguntan si alguien ya tuvo neumonía de algún otro origen, está en mayor riesgo. Y yo aquí quisiera agregar la pregunta obligada, aprovechando que ayer fue el Día del Mundial de la campaña en contra del tabaco. A la gente que fuma, ¿es hoy? ¿Es ayer? Hoy. Es hoy, perfecto, es hoy, perfecto. Entonces, oye, ¿sabes qué? La gente puede tener mayor riesgo por fumar, de tener COVID o por haber tenido una neumonía. Sí, mira, ese tema también es bien importante. Primero lo del tabaco, porque está más fácil. Hace algunas semanas apareció un estudio en Europa donde decían que dentro de la gente que se enfermó con COVID y tuvo evolución más adversa, no había casi fumadores. Entonces dijeron, entonces probablemente el uso de tabaco tiene un factor protector
Y con esa conclusión basada en una sola experiencia, entonces, pues se regó en muchas partes, en redes sociales, etcétera, etcétera, que fumar te protegía para COVID. Y bueno, eso generó desinformación y por ahí puede haber esas ideas y qué bueno que ahorita lo tomas. Actualmente la mayoría de las sociedades médicas, y obviamente incluida la OMS, pero la mayoría de las sociedades médicas nacional, latinoamericana, internacionales, europea, americana, etcétera, tienen la recomendación de evitar el uso de tabaco sobre todo en esta época de pandemia por varias razones. Primero, las personas que fuman tienen un sistema inmune local, es decir, en las mucosas, en la vía respiratoria, deprimido, y eso hace que llegue más fácil el virus, no nada más COVID, cualquier virus o bacteria, o sea, está disminuido su sistema inmune local, por un lado, pero también cuando fuman, expelen más partículas virales en el acto de fumar. Y luego aquellos que vapean, ya ves que también tienden a compartir el dispositivo electrónico, entonces peor todavía. Y luego los que están alrededor exponiéndose al humo del tabaco también les deprime su sistema inmune local y los vuelve más susceptibles. Entonces, definitivo, el tabaco se asocia a mayor frecuencia de infectarse, pero también de complicarse. Tanto los que tienen poquito usándolo o los que tienen mucho tiempo usando, sobre cuanto y más aquellos que ya tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, un daño ya avanzado por fumar. Nunca es tarde para dejar de fumar y ahorita pues es un buen momento, ¿no? Porque te pones en riesgo tú si fumas y pones en riesgo a los demás. Entonces, ese es el mensaje en cuanto al tabaco. En cuanto a lo de la neumonía, es una pregunta bien común de todos los pacientes. Cuando van saliendo de una neumonía me dicen, doctor, y ya me quedó el pulmón picado, porque así nos preguntan, ¿no? Entonces, ahí depende, ¿no? La gran mayoría de las personas que han tenido una neumonía tienden a tener un proceso de recuperación. El pulmón tiende a recuperarse en la gran mayoría de los casos. Habrá algunas excepciones, habrá infecciones crónicas como tuberculosis que puede dejar un daño crónico y sí hacernos más susceptibles a esto, pero incluso en tuberculosis hay personas que curan por completo el problema y no hay un mayor riesgo, vamos a decirlo así en general, pero sí hay que tomar en cuenta un factor que es el factor tiempo. Si me dices que, doctor, tuve una neumonía hace un año, pues lo más probable es que no tengas un mayor problema. Si no eres fumador, si no eres diabético, si no tienes una enfermedad que te predispuso a tener esta neumonía. Pero si me dices, doctor, voy saliendo de una neumonía hace 15 días, un mes, ¿qué pasa si me da COVID? Pues definitivamente ahí tienes un poco mayor de riesgo de que tengas una evolución más complicada, ¿no? Entonces, más o menos así lo pondría yo en funciones de tiempo, pero también en cómo estuvo esa neumonía que te dio, ¿no? La gran mayoría de las veces las neumonías se curan por completo. Perfecto. Doctor Domínguez, llévanos un poquito a una terapia intensiva para nuestros amigos que han tenido la fortuna de jamás haber visitado una terapia intensiva o no tener ningún familiar. ¿Cómo es, doctor Memo Domínguez, cómo es un día en terapia intensiva? ¿Cómo se tratan a los pacientes, estos pacientes que están en un respirador? ¿Qué tratamiento actualmente les estamos dando a los... A ver, me comentan una desconexión. Ahorita regresamos con el doctor Domínguez. Ahorita hubo una desconexión. Bueno, Paco, a ver, platícanos Sí. tú que estás en la unidad COVID con pacientes intubados también y ahorita le preguntamos al doctor Domínguez cuando regrese la conexión. ¿Cómo es un día en terapia intensiva con pacientes intubados? ¿Cómo se tratan? ¿Qué les dan? ¿Qué es necesario para ellos? Claro. Mira, una unidad de terapia intensiva COVID difiere mucho de la unidad de terapia intensiva convencional. Primero porque todos los pacientes que están ahí, todos tienen COVID, por lo tanto es un área aunque se tienen precauciones en los filtros de los ventiladores, etcétera, pero es un área donde hay una mayor densidad de virus en el ambiente. Entonces, todas las personas que entramos ahí tienen un equipo de protección personal, muy bien equipado, pues, valga la redundancia, con gogles, cubrebocas apropiados,
cubierto todo el cuerpo con estos trajes especiales que seguramente la mayoría de ustedes han de haber visto en algún lugar, en las redes. Y pues así, los que entramos un rato nada más a evaluar a los pacientes que tenemos ahí, ponemos una indicación, vemos cómo está funcionando el ventilador, cómo están trabajando los órganos del paciente, cómo están sus medicinas, si las medicinas están haciendo su trabajo, radiografías, etcétera. Hacemos una evaluación, damos nuestras indicaciones y posteriormente vamos a dar una segunda o tercera vuelta o las que sea necesaria en el transcurso del día. Pero también en ese lugar trabajan enfermeras, trabajan técnicos, trabajan otros médicos como nosotros que están ahí, turnos de 8 o 12 horas, y pues donde para ellos es una carga importante estar encerrados en ese traje, sudando, aguantándose el hambre, la sed o las ganas de ir al baño. O sea, es un poco incómodo, las personas que están ahí lo sufren, pero la verdad es que todos hacen su trabajo con mucha pasión, con bastante bien. Y yo creo que esto se replica en la mayoría de los centros hospitalarios de nuestro país. Y pues todos ya tenemos tiempo tratando a estos pacientes y pues nos cuidamos nosotros, pero los demás también nos cuidan. Entonces, contrario a lo que mucha gente se puede imaginar, que todo el mundo está muy estresado, pues la verdad es que el ambiente donde se trabaja suele ser algo muy cordial porque todos estamos preocupados por cuidar a los pacientes, por cuidar a nosotros y cuidarnos a los demás. Pero como se vive estas unidades de terapia intensiva, pues diría que ha venido como que a unificar el trabajo de todos los que estamos ahí. Perfecto. Doctor Memo, ya te tuviste que desconectar y se desconectó tantito. Oye, ¿qué tratamientos actualmente se están dando ahorita a los pacientes que llegan a terapia intensiva? El doctor Moreno ahorita nos platicaba cómo era un poco el ambiente, cómo se da la protección personal y cómo se cuida a la gente, tanto a los pacientes como a los colaboradores. Actualmente, dentro de terapia intensiva, ¿qué tratamientos son los que se están brindando de manera recomendada para pacientes COVID? Bueno, es importante mencionar que hasta el momento actual no hay una terapia específica demostrado su beneficio en el tratamiento del COVID-19, del SARS-CoV-2, del virus SARS-CoV-2. No hay una sola. Todos los tratamientos que están haciéndose son, podríamos decirle, experimentales. Es importante que todo el mundo lo sepa, que hasta el momento no ha aparecido un tratamiento que sea, comparándolo como el oseltamivir con influenza, aquí no existe. No existen muchos tratamientos que han demostrado beneficio. Quizá el más sonado es el remdesivir. Sin embargo, lo que demostró fue un acortamiento en la estancia hospitalaria que seguramente con mayor muestra podrá demostrar algunos otros beneficios. Algunos otros que bloquean esta tormenta de citocinas, que son estas sustancias proinflamatorias que liberamos todos, y que dentro de ellos el tocilizumab y el baricitinib, perdón, por no decir los nombres comerciales, que han demostrado bloquear esta acción de las interleucinas, específicamente una sustancia que se llama interleucina 6. Algunos otros están todavía cuestionables, como sería la hidroxicloroquina, que algunos consideran el plaquenil, parecería que no va a funcionar, sin embargo, también habrá que ver en dónde vamos. Y básicamente hay otros, ivermectina tiene potencial y muchas son observaciones in vitro, excepto el caso de la hidroxicloroquina, que su primera observación fue nada más el comentario de una gente experta y que fue un boom. Pero bueno, hasta no demostrar que hay un beneficio claro, creo que no hay un medicamento ahorita en el mercado que demuestre que es efectivo contra el virus. Existen quizá el mayor potencial, son el plasma de pacientes convalecientes, son estos pacientes que han tenido la enfermedad y que han demostrado tener anticuerpos. Algunos estudios abiertos, que llamamos abiertos cuando no se ha comparado contra otros pacientes que no reciban el tratamiento, sino que vemos una mejoría en ellos. Entonces, parecería que este es de los más prometedores al momento actual, el uso de plasma convaleciente. Sin embargo, también habrá que ver
los resultados en grupos más grandes. Entonces son los tratamientos disponibles y fuera de ahí, bueno, pues los tratamientos de medida de soporte, se dan antibióticos, muchas veces por esta coinfección que existe, pero también es decirlo, como son neumonías activas en la comunidad, hay que descartar que no tengan la participación bacteriana. Y de ahí en fuera, pues en terapia intensiva, el soporte de líquidos, soporte nutricional para que los pacientes no tengan esta desnutrición tan brutal, que todos los que tienen la enfermedad de moderada a grave demuestran un gran consumo de proteínas, específicamente la que medimos en la albúmina, y entonces reciben nutrición en una forma adecuada, al igual que una hidratación para mantener la función renal, y sobre todo ahora cuidamos mucho tampoco sobrehidratarlos, porque sabemos que también el hinchar a los pacientes, entre comillas, puede no ser tan bueno. Muy bien, estupendo. Oye, doctor, otra vez contigo, en referencia al tema de los ventiladores, nos han preguntado en varios foros sobre que hay una déficit del número de respiradores o de personas que manejan estos respiradores, estos ventiladores. Ustedes tuvieron ahí una iniciativa interesante y recientemente inclusive recibieron una aprobación de COFEPRIS. Platícanos un poquito de cómo fue esta intervención de ustedes en referencia a los ventiladores, a los respiradores mecánicos, doctor Memo Domínguez. Bueno, alrededor del mundo hay una deficiencia importante y se empezó a ver, quizá en China no tanto porque fueron los primeros que afectaron, sin embargo, cuando pasa a Europa, existe una gran deficiencia de ventiladores porque todo el mundo estaba comprando ventiladores, saber que es una enfermedad que afecta principalmente o inicialmente las vías respiratorias, que requiere un gran número de pacientes en terapia intensiva y que requiere un gran número de ventiladores, y entonces empieza a haber una escasez y empiezan a haber desde algunos que postulaban ocupar el mismo ventilador con 2, 3, 4 personas, que después esto va de salida, la gente no lo recomienda, y empiezan algunas iniciativas, quizá la más sonada es una del MIT, donde con esta bolsa de resucitar que llamamos AMBU, se diseñaban diferentes mecanismos para comprimirla, que es una bolsa que es útil cuando uno va a resucitar a una persona, cuando va a transportar, cuando va a intubar, es algo sumamente útil. Y el MIT, pues en una forma muy lógica, dijo, bueno, pues si tenemos esto en lo que se diseñan ventiladores, dado que las grandes casas comerciales no lo habían desarrollado, pues el hacer un ventilador basado en una bolsa tipo AMBU era algo que parecía factible. Algunas otras iniciativas, y todos es conocidos que el gobierno de Estados Unidos propuso a las compañías armadoras de autos hacer ventiladores. Hubo una primera iniciativa de Tesla que sacó un ventilador no invasiva, pero hemos dicho que esto no es una buena técnica o una técnica recomendable. Y después otros como Ford, General Motors han desarrollado. Cuando esto viene y viene la pandemia y México como país tiene que formarse a comprar ventiladores en el mundo, que obviamente ya no éramos los primeros ni los segundos, estábamos en la fila después de estos países tan poderosos como Estados Unidos, en cuanto vio esto salió al mercado a comprar, al igual que los europeos, y existe una carencia real. Los fabricantes no te toman ahorita ni siquiera los pedidos pagándolos por adelantado, ni para surtirlos en diciembre o enero del próximo año. Entonces, bueno, pues hubo esta iniciativa, también nuestro país se dio la iniciativa de producir ventiladores. A nosotros en el instituto, y conjunto con el TEC Salud, se nos pidió evaluar ventiladores, y en una de estas, al estar evaluando ventiladores, se nos recordó ventiladores que hemos utilizado por años en los laboratorios de ingeniería biomédica, de civilización experimental, para probar estos ventiladores mecánicos o para hacer algún tipo de estudios. Y bueno, lo que hicimos fue hacer ingeniería en reversa. Lo que hicimos fue desarrollar este ventilador a cabo de un ventilador que funciona con un émbolo, como una gran jeringa, que va impulsando el aire que requiere el enfermo en cada respiración, que en promedio sabemos que son de 400, máximo 700 en algunos pacientes muy grandes, y entonces fue como lo diseñamos. Y fue algo sumamente agradable la forma en cómo fuimos desarrollándolo, porque se sumaron muchas instituciones académicas, evidentemente el TEC, hubo opiniones y colaboración de la UNAM, del POLI, y de igual forma la industria privada. Se
reconvirtió la industria que estaba parada, como serían los fabricantes de motores o fabricantes de metal y de básculas, de tal forma que una vez que se diseñó la parte médica, la parte de armarla y específicamente desarrollar los motores fue hecho por Bocar, después por Metal Sector Rey, y se dio una gran iniciativa en conjunto y se amalgamó las instituciones de gobierno, las instituciones educativas y de investigación y la industria privada, y se creó un ventilador sencillo, debemos de reconocerlo, es muy sencillo, pero que permite rescatar a estas personas que no van a tener acceso a ventilador de otras formas. ¿Y este ventilador ya está en producción, doctor? Ya se aprobó las fábricas que lo van a producir. Como les decía, son unas fábricas que normalmente no se dedican a fabricar ventiladores, tuvieron que tener una autorización de COFEPRIS y se están empezando a diseñar y armar los primeros ventiladores para poder ya aterrizarlo en la parte clínica y distribuirlo de una forma amplia. Ya ha sido probado en animales de experimentación y ya ha sido utilizado en pacientes, probando su efectividad y sobre todo su seguridad. Como ser un equipo médico que va a tratar estrechamente con pacientes, lo que no queremos es causar daño, y eso ya lo hemos comprobado que no lo hace. Pues qué padre, los felicito. La verdad es que hacer un esfuerzo de múltiples dimensiones y de mucha colaboración, son esas cosas que COVID ahora ha sacado, ¿no? Nos ha sacado lo mejor, a algunos lo peor, pero sí lo mejor de cada una de las instituciones y estas colaboraciones que buscan realmente proveer una solución. La verdad es que los felicito. Y recientemente también recibieron por ahí una felicitación del Congreso, ¿no? Por la acción, por el diseño, ¿no? Es correcto, sí, el Congreso lanzó una felicitación al instituto y a todas las instituciones, el tecnológico y a la industria privada por participar en esto, que creo es un ejemplo de cómo sí se pueden hacer muchas cosas, porque uno, además de esto, tú ves la voluntad de las personas, ya sea por agrupaciones o incluso individuales, que ya acuden a los hospitales a donar, desde estas caretas que a veces son muy sencillas, fabricadas con mica, llevan alimentos hechos en casa para los médicos, enfermeras, aguas, en fin, hasta las grandes corporaciones que van y nos han donado equipo de protección personal, alimentos, algunas cosas incluso para al aseo personal de los pacientes y de nosotros mismos para cuando salimos de estar atendiendo a los pacientes. Qué maravilla, la verdad es que en la crisis es cuando salen también estas voluntades, y ojalá y todos tuviéramos esa voluntad de trabajar por el prójimo y por la gente que está enfrente de nosotros. Y en verdad, qué bueno, doctor Memo Domínguez, y felicidades a ti y a todo tu equipo por ese esfuerzo tremendo de poder diseñar y trabajar y sacar de los triques. Ahora sí que sacar un respirador funcional y que van gracias a la iniciativa privada y el trabajo con la asociación, con las sociedades públicas también, los hospitales públicos, pues ahora sí entrar en producción un respirador que pueda dar cierta esperanza a los sitios y a los hospitales que no tienen y que pueden brindar el apoyo a esta población vulnerable que llega ahí. Y hablando de población vulnerable, doctor Paco Moreno, nos dice Mirna Martínez, oye, hay gente recuperada que tiene las mismas comorbilidades de la enfermedad de la obesidad, hipertensión, diabetes, etcétera. Pues es el momento, ¿no? De ponernos en orden, Paco. ¿Qué opinas? Sí, pues mira, es una de las cosas de la nueva realidad, ¿no? Que debemos de trabajar como país en ya no ser campeones en síndrome metabólico, en obesidad, en hipertensión, diabetes, dislipidemias. Tratar de cambiar nuestro estilo de vida para mejorar nuestra salud en general, como comunidad. En la pregunta en particular que se hace, pues te puedo decir que sí, efectivamente, una buena cantidad de pacientes que tienen un curso complicado de la enfermedad tienen alguna de estas condiciones. Cuesta trabajo, pero sí salen adelante, y sí hay personas recuperadas con obesidad, hipertensión, diabetes y con todas las anteriores, ¿verdad? Sí, hay obviamente opciones para tratarlos, hay tecnología que se puede utilizar para salir adelante con estos casos complejos, pero
pues bueno, también, aunque la población es muy, muy baja, pero pues también pacientes que no tienen alguna de estas comorbilidades han llegado a tener esta enfermedad COVID-19 de una forma severa, ¿no? Que han tenido que intubarse y que afortunadamente han salido adelante, pero pues aquí el mensaje es que todos debemos de cuidarnos y como tú bien lo dijiste al inicio de esta charla, todavía no es tiempo de salir, todavía debemos de estar resguardados en casa, tratar de priorizar nuestras salidas a la calle. Eh, la única forma de prevenir los contagios es no exponernos al virus, porque por ahí también algunas personas nos hacen esa pregunta bien seguido, ¿y qué puedo tomar? ¿Qué vitamina? No hay una vitamina que evite esto, ¿no? No hay un remedio, no hay una bala mágica para esto. Tenemos que quedarnos en casa y cuidarnos para limitar esta propagación del virus. Nos preguntan también, a lo mejor podemos tomar todavía algunos minutitos para esta pregunta antes de entrar a conclusiones. Nos preguntan sobre el tema de la contaminación ambiental, Paco. Sí, salió un estudio publicado por ahí que el incremento en las partículas PM2.5 incrementa el riesgo de muerte, ¿no? Asociado a COVID. Así es. Esa información es muy reciente, la que tú acabas de mencionar, y bueno, eso es algo que hace mucho sentido, ¿no? La contaminación aumenta mucho la frecuencia de infecciones y que las infecciones tengan una peor evolución. Y pues en el COVID no fue la excepción y eso se ha observado en zonas donde hay una mayor densidad de estas partículas. Tenemos casos, pues más casos y más complicados. Y pues igual, esta es otra razón para tomar conciencia y buscar cambios en nuestra forma de consumir energía, ¿no? Buscar energías limpias, aunque a veces parece que vamos en otra dirección, pero estos golpes que nos da la naturaleza como con esta pandemia, pues también es una forma de pensar en cómo nos movemos, ¿no? Qué tipo de energía consumimos y cómo impactar en la contaminación también. Doctor Domínguez, en la Ciudad de México, esto pues siempre decíamos que la Ciudad de México era la ciudad contaminada y ahora estamos en Monterrey, estamos peor, chi. Entonces, a ver, danos tú, ¿cómo lo han hecho en la Ciudad de México? ¿Cómo lidian con este tema de la contaminación y la altitud y ahora tener un bicho como el COVID encima? Pues bueno, sí hay que decirlo, afortunadamente se limpió durante muchos días la ciudad. La gente tuvo a bien quedarse en casa si la movilidad disminuyó. Hubo alguna noticia que todo el mundo vio, incluso vino contaminación cuando menos movilidad había y se vio que era producto de la refinería que está en Tula. Y básicamente quizá nuestro mayor problema ha sido los pacientes que ya tienen el daño pulmonar principalmente por enfermedad pulmonar obstructiva crónica asociada a tabaquismo, que ya también mencionó Paco. Y bueno, por lo de la contaminación, evidentemente cualquier punto que deteriore la función pulmonar, ya sea en cualquiera de sus funciones, pues va a debilitar y va a ser la susceptible, de tener esta infección. Entonces, ahorita tenemos menos contaminación. La altura, por eso mencionaba también, la saturación puede variar. Quizá en otras partes recomiendan que por abajo de 93 tengas mucho cuidado. Había un artículo ahí de los italianos, pero sí es como hemos ido manejándolo ya. Quizá ya estábamos curtidos con alguna de estas cosas previamente. Muy bien, pues estamos a unos minutitos de terminar esta conversación que estuvo muy padre, me gustó mucho. Quisiera ver alguna conclusión, Paco, alguna conclusión que le quieras dejar a nuestra audiencia, nuestros amigos que están en Facebook ahorita y que nos están con muchas preguntas y mucha curiosidad sobre este tema. ¿Alguna conclusión, Paco? Bien, no, pues mira, nada más reforzar que aquí hemos tenido mucha desinformación en esta enfermedad y que para cuando ustedes quieran conocer algo, información concreta, deben dirigirse a los canales oficiales, los gobiernos de los estados, a la OMS, la CDC o la Secretaría de Salud en nuestro país, obviamente. Cuando quieran tener información correcta de estadísticas, de cómo se está tratando la enfermedad y cuáles son las medidas preventivas.
Y bueno, ya como un mensaje de lo que platicamos ahorita, si tienen síntomas que sugiera que tiene COVID, como fiebre, malestar general, tos, pues hay que acudir con un profesional para que nos evalúe y veamos si no tenemos alguno de los datos de alarma, que uno lo puede percibir el paciente como la falta de aire, pero hay otros como la medición del oxímetro, que eso lo hace un doctor en un consultorio o en una sala de urgencias, donde podemos saber si nuestros pulmones están funcionando bien y necesitamos una atención en el hospital o podemos seguir en casa. También hubo algunos síntomas por ahí, como la alteración de la olfacción y de la sensación del gusto, que fueron muy, muy curiosos, ¿no? Así es, sí, eso ya se reportó como síntomas que son compatibles con la infección. De hecho, de los casos que nosotros decíamos asintomáticos, o sea, que no tenían ni fiebre, ni tos, ni diarrea o náuseas, ningún otro síntoma, nos comentaban que lo único que habían tenido era problemas para oler, o sea, que no olían nada o que olían poco, o con el gusto también. Entonces, sí, definitivamente a veces esos son los únicos síntomas o son los primeros síntomas. Entonces, poner atención también en esos aspectos. Doctor Memo Domínguez, ante el reto que ustedes tienen de tener la unidad de terapia intensiva y el hospital saturado, lleno, y el sistema público de atención en México también muy complicado, ¿qué reflexión le dejas a nuestra audiencia? ¿Qué debemos hacer o qué no debemos hacer para prevenir que ustedes estén así de saturados? Porque ahí ustedes también incrementan su riesgo de contagiarse de la enfermedad. Danos una reflexión sobre ese tema, Doc. Sin duda, el famoso quedarse en casa creo que es la mejor solución ahorita. Creo que se ha demostrado en los diferentes países y en las diferentes regiones que el quedarse en casa es lo más sabio en este momento, ¿no? Sin duda alguna, el mantener este distanciamiento evita el contagio de este virus que nos demostró que también durante el tiempo hemos aprendido muchísimas cosas, como esto que decían de la falta del olfato y del gusto. Esto salió, de hecho, no estaba casi escrito en China y son pacientes que algunos incluso han estado asintomáticos y después te dicen, no me saben cosas, ¿no? Me habré enfermado, entonces puede ser. Entonces hemos aprendido mucho, pero una de las cosas que hemos seguramente aprendido es quedarnos en casa. ¿Por qué? Porque eso es quizá la medida más segura mientras no haya una vacuna para poder evitar la acudida al hospital, sobre todo saturarlo, ¿no? Regresando un poco al tema de esto, sí hay afección pulmonar, sí hay una gran involucro pulmonar, sí hay esta patología pulmonar que amerita un respirador, entonces lo más importante es prevenirlo y en este momento la única forma efectiva de prevenirlo, además de quedarte en casa, son las medidas higiénicas. Si vas a tener que salir, usar un cubrebocas y la higiene con agua y jabón y alcohol, que quizás es otro aprendizaje que hemos visto, que es un virus que es extremadamente sensible al agua y jabón, lo cual es una maravilla, ¿no? Nada más hay que hacerlo, hay que lavarnos las manos con frecuencia y si no es posible con alcohol gel para evitar contagiarnos nosotros mismos con esto, tocarnos frecuentemente la cara como muchos lo hacemos todavía. Mucha gente han llegado comentarios de que esta enfermedad no existe porque ellos no conocen a alguien enfermo de COVID. O sea, no sé si tú has escuchado esa frase. Yo creo que pues están muy prontito, ¿no?, a conocer a alguien porque el incremento de la neumonía por COVID es muy evidente, el incremento en los contagios está ahora sí que a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿Qué opinan de eso? Sin duda era parte de Pues si no conocía. la Bueno, pues estuvo padre la plática. Gracias por este tiempo, doctor Domínguez Cherit. Sé que estás bien ocupado allá en México con un montón de cosas y pacientes llenos y con mucho tema. Pues la verdad es que apreciamos mucho tu tiempo que nos hayas dedicado esta hora a nosotros y a nuestra audiencia. Gracias por haber estado aquí, doctor Guillermo Domínguez. Gracias por la invitación. Paco, gracias. Tú también andas, te veo como reguilete para arriba y para abajo, moviéndote por todos lados. La verdad es que estás también muy activo en trabajando tanto con nosotros en TechSalud como
como en otros hospitales de la zona. Gracias por tu tiempo y gracias por tu dedicación también a los pacientes y a la academia. Por la invitación. Saludos. Muy bien, pues amigos, gracias a ustedes por acompañarnos. Apreciamos que hayan estado este tiempo aquí con nosotros. En verdad que les digo, no hemos terminado con la pandemia, no se ha acabado esto sigue. Por lo tanto, la recomendación de quedarnos en casa sigue bien vigente. No es momento de ir a centros comerciales, no es momento de socializar masivamente. Si bien, según vaya cambiando este semáforo federal, van a ir, pues, dándonos permiso de hacer ciertas actividades, es en verdad que todavía no es momento de hacerlas con esa confianza que teníamos antes, quizá una confianza basada en un poco la ignorancia de lo que podemos tener ahí enfrente y que no nos damos cuenta. Valoremos lo que tenemos en casa, valoremos a nuestras familias, a nuestras amistades. Cuídense mucho, quédense en casa. Y pronto nos volveremos a abrazar. Tan pronto baje y cambie este semáforo de verde a verde, mejor dicho. Cuídense mucho y la próxima semana quédense pendientes de nuestras redes porque la próxima semana tendremos un invitado muy interesante. Vamos a tener una conversación muy, muy interesante. Quédense en redes para darle la sorpresa pronto. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una semana a esta hora y por estas mismas redes y todo este asunto de COVID seguiremos conversando. Cuídense mucho. Hablamos pronto. Quédense en casa. Lávense las manos. Cuídense. Hasta luego.